Audio 2, 1. Libro Biocontrol o Despertar de Conciencia por David Ocampo Perraza. Segunda parte. Redescubriendo nuestra historia. 2, 1. Civilizaciones humanas enseñadas y reconocidas por la Academia. Mesopotamia. La civilización mesopotámica sobrevivió hasta el siglo I AC, cuando el territorio donde se ubica fue conquistado en el año 539 AC por el Imperio Aqueménida y en el 332 AC por Alejandro Magno. Se considera que fue en la zona de Mesopotamia donde nació la escritura hacia el año 3100 AC, abriendo las puertas así al periodo histórico. Fue precisamente en Mesopotamia donde se crearon también las primeras grandes bibliotecas y donde aparecen los considerados como primeros libros que conoce la humanidad, conservándose todavía algunos de ellos, como el famoso poema de Gilgamesh, donde se cuentan las aventuras de este rey en busca de la inmortalidad, entre las que se encuentran una de las primeras descripciones del diluvio universal. Los primeros testimonios escritos referentes a la práctica de la medicina se hallan en Mesopotamia, alrededor del año 3000 a.C. A partir de este momento, se produce en la cuenca del Mediterráneo el florecimiento, interacción y ocasos sucesivos de numerosas culturas, siendo esta una época en la que las ciencias y las artes alcanzaron un desarrollo paralelo a los logros económicos y políticos de las distintas culturas. De forma paralela se desarrollaron otras culturas en regiones muy alejadas, China, India. Aunque prácticamente todas las culturas han realizado aportaciones a la ciencia médica, sumerios zonas de Siria. La civilización sumeria está considerada como la primera y más antigua civilización del mundo. Aunque la procedencia de sus habitantes, los sumerios, es incierta, existen numerosas hipótesis sobre sus orígenes, siendo la más aceptada actualmente la que argumenta que no habría ocurrido ninguna ruptura cultural con el periodo de Uruk, lo que no se descarta factores externos, como podían ser invasiones o migraciones desde otros territorios lejanos. Egipcios. Egipto. El antiguo Egipto fue una civilización que surgió al agruparse los asentamientos situados en las riberas del cauce medio y bajo del río Nilo. Tuvo tres épocas de esplendor en los periodos denominados por los historiadores Imperio Antiguo, Imperio Medio e Imperio Nuevo. Alcanzaba desde el delta del Nilo, en el norte, hasta la isla Elefantina, la actual Asuán, junto a la primera catarata del Nilo, en el sur, llegando a tener influencia desde el Éufrates hasta Jebel Barkal, en la cuarta catarata del Nilo, en épocas de máxima expansión. Griegos. Grecia. En la antigüedad, los griegos se organizaban políticamente en ciudades-estados, y allí se originó el concepto de democracia. Se han establecido colonias y comunidades griegas a lo largo de la historia en muchos rincones del Mediterráneo, a pesar de que la nación se ha centrado siempre alrededor del mar Egeo, donde se habla la lengua griega desde la antigua Grecia. En el siglo IV AC la expansión territorial más importante de los griegos llevó el helenismo hasta Asia Central e India y, después de la caída del Imperio Romano y Bizancio hizo perdurar la cultura griega en el mar Mediterráneo oriental hasta 1453. Imperio Chino. China. La historia de China, una de las civilizaciones más antiguas del mundo con continuidad hasta la actualidad, tiene sus orígenes en la cuenca del río Amarillo, donde surgieron las primeras dinastías Xia, Shang y Zhou. La existencia de documentos escritos hace cerca de 3500 años ha permitido el desarrollo en China de una tradición historiográfica muy precisa, que ofrece una narración continua desde las primeras dinastías hasta la edad contemporánea. La cultura china, según el mito, se inaugura con los tres emperadores originarios. Fuxi, Shenong y finalmente el emperador Amarillo An, este último considerado como el verdadero creador de la cultura. Sin embargo, no existen registros históricos que demuestren la existencia real de estas personalidades, las que de acuerdo con la transmisión oral de generación en generación, habrían vivido hace unos 5000 a 6000 años. El Imperio Romano Roma. El Imperio Romano fue el tercer periodo de civilización romana en la Antigüedad clásica, posterior a la República Romana y caracterizado por una forma de gobierno autocrática. El nacimiento del imperio viene precedido por la expansión de su capital, Roma, que extendió su control en torno al mar Mediterráneo.
Bajo la etapa imperial los dominios de Roma siguieron aumentando hasta llegar a su máxima extensión durante el reinado de Trajano, momento en que abarcaba desde el Océano Atlántico al oeste hasta las orillas del Mar Caspio, el Mar Rojo y el Golfo Pérsico al este, y desde el desierto del Sahara al sur hasta las tierras boscosas a orillas de los ríos Rin y Danubio y la frontera con Caledonia al norte. Su superficie máxima estimada sería de unos 6,5 millones de kilómetros. América. De las cuatro culturas americanas más importantes, mayas, aztecas, incas y chihuahuas, la cultura maya fue la más extensa en el tiempo, además de ser la cultura más importante por sus avanzados conocimientos en distintas ciencias, como en el arte, arquitectura, artesanía, astronomía, etc. Fue la única cultura capaz de desarrollar un sistema de escritura basada en glifos, signo grabado, escrito o pintado de imágenes, único sistema desarrollado de todo el continente americano. Pero las grandes culturas precolombinas se desarrollaron en América Central y Meridional. Fueron numerosos los pueblos que superaron la fase pastoril o ganadera. Los olmecas, zapotecas, mixtecas, toltecas, huaxtecas, etc. Pero, sobre todos ellos destacan tres grandes naciones: los aztecas, los mayas y los incas. Historia y biografías.com. Civilizaciones americanas. La prehistoria de América es objeto de permanente estudio dadas las muchas preguntas que permanecen sin respuestas contundentes, como las teorías del poblamiento y la historia y el desarrollo de muchos pueblos americanos aborígenes. La fascinación por la América prehistórica y precolombina estimula no pocas veces la imaginación, los mitos y las suposiciones. Ciertos o no, ellos representan un reto para la ciencia en un continente aún por descubrir. En la prehistoria americana, la cultura Clovis, de hace 13,500 años aproximadamente, es la que más restos arqueológicos deja y la que permite darse una idea de la intensa actividad de los pueblos de cazadores y recolectores que poblaron en el continente. Cronología de la historia de América. La cronología superior corresponde a las migraciones. La cronología inferior. Desarrollo de civilización en América. Durante el periodo arcaico, 8000 AC, 1500 AC, el hombre americano descubrió la agricultura, a la par de otros pueblos en otros continentes. Ello tendría como consecuencia la sedentarización, la creación de sociedades más complejas y la construcción de ciudades. Caral Supe, situada en el actual Perú, corresponde a ese periodo con dataciones del 2627 AC, es decir, casi a la par con las ciudades mesopotámicas, egipcias, indias y chinas. Ese era el preludio que marcaba el fin de la prehistoria de América y que daría origen a la cultura olmeca hacia el 1500 AC, la primera gran civilización del continente cuyo esplendor iría hasta el 900 cuando San Lorenzo, su principal centro ceremonial, fue saqueado. La cultura olmeca se sitúa entonces en el llamado periodo formativo de América, también llamado periodo preclásico o periodo agrícola, y se desarrolló en Mesoamérica. Tres fueron los centros principales de esta primera civilización. San Lorenzo, datado del 1500 AC, Tres Zapotes y La Venta, el más grande centro urbano que podía albergar hasta 18.000 habitantes. Muchos de estos hallazgos han sido objetados por inconsistentes, generalmente con el argumento de una contaminación del yacimiento por factores no humanos. Sin embargo, la solidez de la evidencia hallada en Monte Verde, Chile, no deja lugar a duda, y sus fechas por radiocarbono, 12,800 AC, son anteriores a las de cualquier otro yacimiento norteamericano libre de objeción. Así, encontramos al humano más antiguo en el Perú, ubicado en la Pascana de Pacaecasa, en la cueva de Piquimachay. Parece ser que la región andina comprendida entre la línea ecuatorial y los 20 de latitud sur, fueron la zona preferida de las bandas de recolectores, cazadores y pescadores, ocupando los pisos ecológicos quechua, suní, puna, yunga y chala. Estos primeros pobladores se acostumbraron al ambiente de los Andes y crearon muchos siglos después, las primeras culturas andinas, y posiblemente una de las primeras, fue la del complejo de Piquín Ayacucho. Este sitio se encontraba a 12 kilómetros al norte de Ayacucho, capital regional del departamento de Ayacucho. Los restos fueron ubicados en la cueva de Piquimachay, a una altitud de 2,740 msnm, y se dataron en el 15,500 años, en el piso ecológico Sierra Quechua.
aunque la teoría de mayor consenso por la academia, sobre el poblamiento de América es, que surgió por el congelamiento en el estrecho de Bering. Este fenómeno natural sucedió 2 veces. La primera hace aproximadamente 40.000 años y se mantuvo por 4.000 años, la segunda formación se produjo aproximadamente hace 25.000 años por 11.000, 10,500 según Scott Elias. Después, al final de la glaciación, se inundaron los territorios y se separó definitivamente Asia de América en lo que hoy es el estrecho de Bering. Esas 2 ocasiones fueron una oportunidad propicia para que tribus de Siberia cruzaran hacia América. Una de las teorías sobre la llegada del hombre a América, es la del cruce por el puente de Bering. Los científicos afirman que el puente de Bering, en condiciones de ser transitado por hombres y animales, duró un breve periodo durante la última glaciación, cuando el nivel del mar llegó a bajar 120 metros aproximadamente, y el actual estrecho de Bering, se convirtió en istmo, durante 2 etapas. La primera etapa duró unos 4.000 años y la segunda etapa, unos 15.000 años. Es decir, el puente de Bering se mantuvo en condiciones de tránsito durante unos 19.000 años.